¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta interesante entrevista en A Fondo. Hoy con una mujer que ha trabajado mucho por lo que tiene que ver lo habitacional en toda la región. Me refiero a la directora regional del Serviu, María Francisca Cruz, quien está hoy en Quinta División. ¿Cómo está, directora? Gracias por estar con nosotros. No, Bernardo, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar en Quinta División. No, y la verdad que es una interesante e importante conversación porque usted sabe que a Quinta División nos ven desde San Antonio hasta los Andes a través de todas nuestras frecuencias que salen por BTR, lo que significa que hay mucha gente que sin duda va a estar interesada en escucharla con ciertos temas de actualidad, como por ejemplo lo que ocurrió durante los últimos días donde se conocieron casos de mal uso de los subsidios en nuestra zona, lo que significó incluso que se interpusieran algunas querellas en la Corte de Apelaciones. Primero que todo, cuéntenos por qué se está dando esta situación, qué es lo que está ocurriendo definitivamente y por qué aparece nuestra región involucrada o gente de nuestra región involucrada en esto. ¿Qué análisis hacen ustedes de aquello? Bernardo, yo creo que la causa que promueve de que hayan viviendas arrendadas o desocupadas que fueron beneficiarios finalmente de un subsidio en el cual los recursos de todos los chilenos van en ayuda de las familias más vulnerables de nuestro país. Y a pesar de eso, los recursos no llegan a esas manos, llegan a personas que no tienen la necesidad ni la carencia habitacional ni la urgencia de obtener luego una vivienda. Independiente de ello, nosotros creemos firmemente que aquí uno de los errores fundamentales es que nunca se fiscalizó. Podía estar o no estar la prohibición en la escritura. La escritura de asignación de subsidio incluye hoy día la prohibición de arrendar, de ceder en uso y goce y la obligación de ocupar la vivienda durante los primeros 5 años. Directora, hay un decreto supremo que establece aquello. Efectivamente. ¿No es verdad? Claro, está normado. Pero ahí convengamos una cosa. La política que existía antes era la política 174. Y lo que hizo la ministra Mate, la ex ministra Mate, fue incluir una modificación a ese decreto en base al 104. ¿Qué incluyó? Hizo explícita la prohibición de arrendar o ceder en uso y goce y la obligación de ocupar la vivienda en los primeros 5 años. Incluyase en la escritura esta obligación de alguien, de cualquier persona de Arica, Punta Arenas que reciba un subsidio. Segundo, le puso pena a esta situación. Dijo, si usted se aprovecha del sistema y arrienda su vivienda o no la ocupa, restituya el subsidio inmediatamente. ¿Ah? Y lo tercero, y no menor, es que incluye una hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Es aquel elemento que garantiza la prohibición. Es una hipoteca en primer grado que nos ha permitido finalmente interponer estas demandas en el tribunal. Recordemos que nosotros ya hemos interpuesto 5 demandas respecto a los conjuntos emblemáticos que usted conoce, Bernardo, claro. Elemental, claro. Y Andorra, donde colocamos hace más de un mes 5 demandas por respecto a este tema, por haber arrendado la vivienda y donde se instruye la restitución del subsidio. Eso es lo que buscan finalmente estas demandas, que se restituyan los subsidios, que se devuelva la plata y se puedan reasignar esos recursos a quienes realmente lo necesitan. Pero usted dijo una situación, tiene que ver con la fiscalización. ¿Qué está pasando con esto? Porque ya hay casos anteriores, se viene arrastrando de mucho tiempo. ¿Quién falló en este tema de la fiscalización? Podía, Bernardo, en el pasado estar alguna prohibición, pero ¿de qué sirve la letra si no se fiscaliza? Letra muerta se llama eso, y finalmente eso es lo que ocurría. No se fiscalizaba, no se hacían catastros, no se iba a terreno con funcionarios del Serviu a verificar el estado de ocupación de las viviendas. Si no se hace eso, al final no vale de nada que uno lo incluya en la escritura. Lo que primero instruye este gobierno es la fiscalización de los inmuebles, hacer un catastro en terreno. En nuestra región hicimos el catastro de las 3.800 viviendas catastradas, un 13% está arrendado desocupada. Eso quiere decir que tenemos alrededor de 500 viviendas en esta situación. ¿Y por qué ocurre esto, directora, de que estas viviendas que van a solucionar un problema real como es, ¿no es cierto?, tener una casa digna, de la que las familias puedan avanzar en lo social, en todo aspecto, están bajo ese índice de abandono o de arriendo? ¿Qué está pasando? ¿Se está engañando derechamente al Estado? Lo que hay aquí es un problema de focalización. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos del Estado no están yendo a las personas y a las familias más vulnerables de nuestro país. ¿Por qué ocurre eso? Porque había una política habitacional
que no tenía la focalización necesaria. ¿Qué hizo este gobierno? Cambió el 174 e introduce el decreto 49, que lo reemplaza. ¿Y qué es lo que hace el decreto 49? Mejora absolutamente la focalización. Hoy la ficha de protección social no es el único elemento que permite determinar cuál es la necesidad de la persona y su estado de vulnerabilidad. Se evalúan otros aspectos, el nivel de hacinamiento de esa familia. Una familia, Bernardo, que tiene 6 miembros en su familia y vive en 2 dormitorios o en un dormitorio. Por Dios que es distinto que tener una vivienda más espaciosa. O es lo mismo también pensar en una vivienda que tiene alcantarillado a una que tiene fosa séptica o que no tiene ningún sistema. Son distintas situaciones. ¿Qué es lo que considera esta nueva política? Más elementos, aparte de la ficha de protección social, para determinar el nivel de vulnerabilidad de una familia. Ahora, ¿cómo va a ser la fiscalización de este punto en adelante? Porque usted lo señaló, con Compa, pudo también casos en Valparaíso y en otras partes más en la región. ¿Cómo se va a extremar la fiscalización para evitar de que se vuelvan a reiterar casos como estos? Bueno, yo creo que hay una parte que está haciendo el Ministerio de la Vivienda a través de la aplicación del decreto 49, que incluye no solamente la ficha de protección social como elemento decidor, sino también el grado de hacinamiento, la materialidad de la vivienda, el número de miembros de una familia, los años que lleva esa familia postulando, también va a ser un puntaje adicional. También se suma todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social respecto a la nueva ficha de protección social, que incorpora algo que era clave y que no estaba, Bernardo, que es el patrimonio de la familia. Antes no se evaluaba si la familia tenía una casa, un terreno, qué patrimonio disponía, porque eso, por Dios, que cambia la situación. Eso no se evalúa. Hoy día el patrimonio es un elemento que se evalúa dentro de la ficha de protección social. Y también más de 2.000 personas se han capacitado, distintos evaluadores para que puedan aplicar la ficha de protección social. Empleados municipales tienen que pasar por una capacitación, eso ya lo hizo Desarrollo Social, no es una prueba fácil, sin embargo la hizo porque quiere que hayan funcionarios capacitados aplicando la ficha, dada la importancia y la relevancia del instrumento. Estamos como gobierno atacando en distintos frentes, eso le quiero decir. Se están mejorando por un lado las fiscalizaciones por el lado de la ficha de protección social, se van a cruzar los datos de las personas con los distintos sistemas de información del Estado, pero también por otro lado está una nueva política habitacional que lo que busca también es mejorar la focalización a través de incorporar más elementos que solamente la ficha de protección social. Siempre es importante el cómo las personas postulan, pero eso no suple la necesidad y la obligación que tienen todos los servicios del país de fiscalizar en terreno, de ir a revisar que esta situación se cumpla y de que las personas inescrupulosas y que esta desfachatez de arrendar las viviendas, de tenerlas desocupadas, de no cumplir con lo que se firma, se fiscalice y se haga cumplir la ley. ¿Se podría pensar de que a lo mejor hay una desinformación de la ley en este aspecto por parte de algunas de estas personas? Lo que pasa, Bernardo, que ellos firman una escritura. Ellos firman una escritura de asignación de esa vivienda. En esa escritura, una de sus cláusulas incluye la prohibición de arrendar. Incluye la hipoteca. Si ellos firman sin leer, usted comprenderá, esto no es un documento que ellos nunca ven, esto es un documento que ellos firman. Entonces, ahora quiero decir una cosa, nosotros también tenemos la capacidad de entender que hay caso a caso. Hay situaciones que necesitan tener la vivienda desocupada porque encontraron un trabajo en otro lugar, porque tienen una situación de extrema necesidad familiar en otra zona. Uno puede lograr entender, pero la misma escritura lo permite, dentro de la escritura, que usted justifique el caso ante el servio. El servio puede otorgar y autorizar que la vivienda efectivamente esté desocupada, pero tiene que ser justificado y tiene que ser formalizado ante el servio. Directora, para quienes nos están viendo, ¿no es cierto?, en San Antonio, en la provincia de San Antonio, en las provincias de San Felipe de los Andes, Marga Marga, Quillota y en la provincia de Valparaíso. Quizás también están a punto de recibir este subsidio o ya lo recibieron y están viviendo en sus primeros meses en estas viviendas. ¿Qué deben hacer? ¿En qué deben fijarse para, entre comillas, digamos, no caer en errores como estos? Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es siempre leer lo que uno firma, ¿no? Pero hay una regla que es siempre. Ninguna persona de Arica a Punta Arenas puede recibir un subsidio si tiene una segunda propiedad.
El Estado tiene que ir en ayuda de aquellos que no tienen vivienda. Por otro lado, toda persona que recibe un subsidio no puede, por supuesto, arrendar la vivienda, ni menos enajenarla, y debe ocupar la vivienda porque se presupone de que es una persona con extrema necesidad y con carencia habitacional extrema. Nosotros particularmente hoy, en el último mes, estamos en la implementación del nuevo decreto, el decreto 49, que es la nueva política habitacional y que tiene varios beneficios. Uno es mejorar la focalización, pero también entrega un subsidio habitacional a las zonas rurales. ¿Le parece que ya hablemos de eso para terminar y cerrar este tema de estas querellas? Porque ¿cómo va a marchar estas querellas y qué implica derechamente que solo restituyan los dineros o quitarles la vivienda? Aquí finalmente lo que se busca a través de la hipoteca en primer grado que está constituida a favor del Serviu es la restitución del subsidio. Es decir, se no pierden la vivienda. No podrían no perder la vivienda si ellos devuelven el monto total del subsidio. Si no devuelven el monto total del subsidio, esa vivienda tiene que ir a remate. Y por ende el Serviu igual va a recibir y van a retornar los recursos al Estado a partir de ese remate. En cualquiera de los dos escenarios los recursos tienen que volver finalmente al fisco. Perfecto, hablemos entonces de esta nueva política, este nuevo subsidio que es bastante interesante porque, como bien dice usted, equipara un poco lo que pasa en zonas, ¿no es cierto?, rurales con lo que pasa también en la ciudad. Y tengo entendido que además hay una situación de que las personas ya no solo deben o pueden postular a través de una entidad, sino que también podrían postular de manera directa. Efectivamente, esta nueva política, Bernardo, lo que hace es mejorar la flexibilidad. Es decir, una persona puede postular con o sin entidad patrocinante, con o sin proyecto, con o sin terreno. Bernardo, el número de comités que uno recibe en el día a día, yo como directora de Serviu y todos los funcionarios del Serviu, es enorme. Llevan muchos años tratando de conformar un comité, de juntar el ahorro, de encontrar un terreno, de encontrar una entidad patrocinante seria, de encontrar una empresa constructora. Hoy día esta nueva política habitacional viene a cambiar ese escenario y finalmente permite que un comité que tiene un proyecto armado lo ingrese al Serviu y pueda postular con proyecto. Pero un comité que tiene más de un año de personalidad jurídica puede postular sin proyecto y una vez que recibe los subsidios empieza a desarrollar un proyecto y tiene 6 meses para desarrollar y obtener un proyecto aprobado. Pero por Dios que es distinto tener subsidio en la mano y empezar a regodearse, entre comillas, de qué empresa me va a hacer este trabajo. Finalmente, hoy día el poder lo van a tener las familias que van a ser las beneficiarias del subsidio, que van a poder encontrar una empresa constructora y una entidad que se haga cargo de sacar su proyecto porque ellos son los ya beneficiarios del subsidio. ¿Esto ayudará o usted siente que realmente va a ayudar a que se eviten irregularidades como pasan con algunas EGIs, no todas, pero con algunas como lo ocurrió, ¿no es cierto?, en San Felipe, donde también nos ven a Quinta Visión con la EGIS Daniela, que estafó a familias y ha habido mucho problema y le ha costado mucho recuperar el tema? Bernardo, aquí lo que se abre es una posibilidad. Aquí mejora la flexibilidad. No existe la obligatoriedad de ningún comité en Chile de tener que presentar un proyecto con una EGIS asociada. Un comité puede presentar un proyecto por sí solo o puede no presentar un proyecto, puede postular el comité con su ahorro, por supuesto, y con su personalidad jurídica por más de un año. Con esos únicos antecedentes, presentar su postulación al Serviu. De hecho, en la actualidad, hasta el 29 de junio, se van a aceptar postulaciones para comités sin proyecto. Sin proyecto. Hasta el 29 de junio, escúchelo bien. Hasta el 29 de junio se va a permitir postulaciones sin proyecto asociado, es decir, familias que formaron un comité que no han encontrado ni siquiera un terreno, que no tienen un proyecto, que no han tenido contacto ni siquiera con una empresa constructora, pero que son un comité constituido, que tienen personalidad jurídica, que tienen su ahorro, que les ha costado con tanto esfuerzo, hoy día van a poder postular. O sea, lo que es una muy buena noticia sin duda para quienes nos están viendo, son parte de los comités y, como bien usted lo dice, se están organizando y no tienen aún proyecto, que esa es quizá una de las innovaciones. Hablemos también de este tema de equiparar los subsidios, tanto en lo que se refiere a lo rural como lo que pasa en la ciudad. Bueno, efectivamente, otra de las ventajas, por un lado tenemos la ventaja de la focalización, porque agrega elementos para dar puntaje, no solamente la ficha pesa, sino otros elementos como el hacinamiento, pero también equipara el mundo rural y urbano. 1/3 de las comunas de nuestro país están en área rural.
Finalmente, muchos comités querían desarrollar proyectos en el área rural, pero les era imposible porque no tenían los subsidios ni los recursos necesarios para desarrollar un proyecto en su zona. Lo que viene a hacer esta política es que entrega un subsidio que se llama subsidio de factibilización, que entrega un subsidio especial para desarrollar proyectos en áreas rurales. Eso la verdad que ha permitido que hoy día se desarrollen proyectos en esas áreas que tienen muchas dificultades muchas veces por encontrarse muy lejano, por tener problemas de topografía, por encontrarse incluso fuera de áreas de concesión de Esval y otras empresas. Para nosotros como ministerio es fundamental poder entregar recursos no solamente a aquellos que están en áreas urbanas, sino también rurales. Pero no por ello se desconoce la importancia de que si un comité se forma en áreas urbanas, esté en los centros urbanos y no en la periferia. Por eso se premia con un subsidio de localización para que los proyectos de viviendas sociales estén ubicados en los centros urbanos, cerca de colegios, cerca de centros de salud, cerca de transporte público y no en la periferia ni perdidos en la ciudad. No por tener vivienda social usted no va a poder elegir su vivienda y no por ser dueño de una vivienda social usted no va a estar inserto en el área urbana. ¿Cuándo se han iniciado los llamados ya oficiales por esta nueva forma de subsidio? Bueno, durante mayo hemos estado recibiendo todas las postulaciones con proyectos y durante el mes de junio vamos a estar recibiendo todas las postulaciones sin proyectos. O sea, estamos en pleno proceso. Estamos en pleno proceso, nos ha ido muy bien. Estuvimos haciendo, de hecho, el lanzamiento con el señor Intendente de esta nueva política habitacional. Esperamos tener muy buena recepción por parte de la comunidad. Hablemos de la reconstrucción, porque resulta que previo al mensaje presidencial y después también han surgido voces que hablan que los porcentajes son unos, los porcentajes son otros. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestra región con este tema de la reconstrucción? ¿Cómo avanza en lo que se refiere específicamente a vivienda? Nosotros particularmente tenemos alrededor de 14.000 damnificados, de los cuales más de un 70% requieren de reparación de su vivienda. El resto requerían de reconstruir su vivienda, ya sea en su sitio o reconstruir en un nuevo terreno. Particularmente nosotros tenemos un porcentaje de avance que supera el 60% en nuestra región. Es decir, de proyectos que están en ejecución o terminados, más del 70%. Pero en la globalidad del programa, más del 60% de avance en la reconstrucción. Todas las personas damnificadas ya tienen el subsidio en su mano en las distintas categorías, para reparar su vivienda, para reconstruir su vivienda en su sitio, para reconstruirlo en un nuevo terreno. También no nos olvidemos del sector patrimonial de Valparaíso, que vio dañada su vivienda. También se incluye un programa especial de más de 500 UFs de subsidio para que puedan reparar su vivienda. La verdad que se ha tratado de encontrar un traje a la medida para cada uno de los problemas de los damnificados. Cuando se construyó en sitio propio se descubrió que muchas veces el proceso no era lo suficientemente rápido y es por ello que se incorporó el programa de vivienda tipo, que es construir viviendas prefabricadas. Es para acelerar los tiempos de ejecución porque convengamos de que los damnificados no pueden esperar. Directora, tuvimos un sistema frontal hace pocos días y nuevamente quedan, ¿no es cierto?, de nuevo ciertas situaciones complicadas en el sur, casas de aldeas que se llueven, y la gente se pregunta ¿cuándo? ¿Se va a alcanzar realmente durante este periodo presidencial a terminar con esta reconstrucción habitacional? Particularmente nosotros acá en Valparaíso hemos avanzado con el máximo sentido de urgencia. Y hoy día poder decir que los damnificados ya tienen el subsidio, que están con un proyecto viendo cómo se ejecuta y que estamos durante este año próximos a terminar por lo menos el 60% de todas las obras de reconstrucción relacionadas a nuestra región es un buen avance. Aquí tenemos muchas muestras que demuestran ello. Entre paréntesis, Villa del Mar en San Antonio, ¿cómo avanza? Porque nosotros conocimos el caso, los vecinos estaban medio inquietos, pero ¿cómo avanza aquello? ¿Hay buena noticia para los vecinos? Sí, hay buena noticia para los vecinos y ellos lo saben. Villa del Mar es un caso emblemático para nosotros. La verdad que ver a esas familias después del 27 de febrero, cómo quedaron realmente en la calle y ir en ayuda de ellos, empezar a desarrollar un proyecto, recuperar las confianzas, Bernardo. Sí, finalmente fue muy difícil y muy complejo. Había mucha desconfianza, yo lo palpé, estuvimos allá, compartimos con ellos y era mucha la desconfianza que existía. Efectivamente. Fue todo un proceso, ganarse la confianza, desarrollar un proyecto. Finalmente hay que entenderlo. Ellos perdieron su patrimonio, lo más
significativo para una familia, su bien principal, su casa, su hogar. Y es por ello que nosotros primero hacer un trabajo en reconfortar esos corazones, en recuperar las confianzas, pero después de ello empezar a hacer todo un trabajo del terreno, de revisar todas las propiedades, los títulos de dominio de cada una de esas personas, los problemas de dominio de cada uno en particular, porque finalmente había que hacerse el terreno para poder iniciar una obra. Hemos trabajado muy arduamente, se presentaron 3 empresas constructoras, las familias eligieron el proyecto hoy día ya está pronto a terminar, durante el mes de junio se entregan 2 copropiedades, en el mes de julio se va a entregar la última copropiedad. Recordemos, Bernardo, que hay una aldea relacionada a este proyecto, esa aldea nosotros esperamos poder también hacer el desarme durante el mes de junio, para que de esa forma todas las familias ya puedan retornar a su tranquilidad, a una vivienda digna, que les devuelvan algo la tranquilidad que perdieron después de ese 27 de febrero. Directora, nos quedan muy pocos minutos, así que le pido ser un poquito rápida a la hora de contestar en siguiente. Por ejemplo, Altos de Serrano, también en Quillota creo que tienen buenas noticias, ¿no? Altos de Serrano también. Esperamos durante el mes de junio entregar ese conjunto emblemático, 288 viviendas en Quillota, que nos están esperando muy expectantes para la entrega. Nosotros hemos tenido algunos problemas de recepción, pero estamos muy prontos a la entrega. Fueron 2 de los complejos más complicados, ¿no? Más temas de mayor importancia, si le podemos llamar así en la región. Sí, lo que pasa es que en Quillota estaban relacionados a la José Miguel Carrera, y la José Miguel Carrera también quedó absolutamente inhabitable. Son 2 conjuntos que quedaron en la calle, Bernardo, y que finalmente este gobierno les logró dar solución. No puedo dejar de preguntarle tampoco por el elemental, ¿no es cierto? Porque con las lluvias nuevamente volvieron a quedar de nuevo algunos problemas. ¿Qué pasa ahí? Porque creo que se corrugaron los techos, se está en pleno proceso de reparación de aquellos edificios. Tremendo, tremendo. La verdad que hemos estado con las familias, estuvimos desde el primer minuto, en el minuto del temporal lamentable y esta catástrofe que tuvimos por 3er invierno consecutivo. Sí. Estuvimos en terreno, estuvimos con las familias. ¿Pero va a haber solución para ellos definitiva? Absolutamente, absolutamente, y lo estaba haciendo. Yo quiero recapitular un poco, o sea, este subsidio finalmente del elemental, que fue una vivienda que se entregó el año 2009, el primer invierno que tuvo problemas fue el año 2010. Nosotros fue un solo bloque el que tuvo problemas y por ello pensamos que exigiendo una postventa se iba a cumplir con la reparación. Pero el año 2011 vuelve a fallar y fallan más bloques. En ese sentido, yo personalmente con el equipo técnico tomamos la decisión de solicitar los recursos que fuera necesario, porque esta pega había que arreglarla, había que solucionar esta obra y darle una solución de raíz. Y en ese sentido pedimos 500 millones de pesos adicionales para poder rehacer toda la estructura de cubierta y todo lo que eran los muros perimetrales sobre todo de la fachada norte. Aquí hay una sola buena noticia, Bernardo, dentro de toda esta catástrofe. Terminamos esta entrevista con esta buena noticia. Que la reparación del elemental donde estaba terminada funcionó. La cubierta, particularmente, que era el elemento más complejo de estas viviendas, funcionó. Se había hecho el doble emballetado en 2 bloques y funcionó. En aquellos 2 donde no se había terminado la reparación, volvió a fallar y tuvimos nuevamente la inundación. Darle la tranquilidad a esas familias, que este problema es un problema heredado, pero como directora me he hecho responsable y lo voy a seguir haciendo de todos los problemas heredados de la región, porque son finalmente familias que necesitan que se les devuelva la dignidad. Lo importante, directora, es que se siga trabajando y que esas familias, como otras de nuestra región que tienen problemas, puedan solucionarlo y tengan una forma de vivir digna y tranquila como ellos requieren. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernardo. Esta ha sido la conversación a fondo con la directora regional del Serviu, María Francisca Cruz, donde usted ha conocido lo que está pasando en varios ámbitos habitacionales en nuestra zona. Que esté muy bien usted y su familia.